La enfermedad periodontal, vulgarmente conocida por piorrea por la mayoría de la gente, aunque la piorrea realmente es un estado avanzado de la enfermedad periodontal que tiene bastantes fases. La enfermedad periodontal afecta a los tejidos que rodean la raíz de las muelas y de los dientes. Todo ese conjunto se ve afectado gradualmente por, sobre todo, el sarro, un mal cepillado y por factores particulares de cada uno. La encía que rodea el diente, unida al hueso que rodea la pieza y un ligamento que une ese hueso a la pieza, todo eso junto es lo que se ve afectado en la enfermedad periodontal. En una encía sana, cuando no hay ningún problema, hay un pequeño espacio entre lo que es el final aparente de la encía y lo que es la unión real de esa encía con la pieza. Lo medimos normalmente con una sonda y en condiciones sanas, repito, suele haber máximo 3 milímetros de espacio entre la encía y la pieza. Cuando empieza a haber problemas, suele ser porque el sarro se acumula en ese espacio entre encía y pieza y provoca primero una hinchazón, que es lo que se conoce como gingivitis. Esa hinchazón en algún caso conlleva también que sangre un poquito la encía, pero ahí todavía el hueso de soporte está intacto y el ligamento periodontal también está intacto, de forma que con una limpieza se soluciona y se acaba el problema. Cuando empezamos a acumular más sarro o lleva más tiempo, o asociados por ejemplo a factores como factores genéticos o fumadores o diabéticos, empieza a crearse más espacio entre la encía y la pieza, pero ya sí va asociado con una pérdida del hueso más superficial de soporte y del ligamento periodontal de soporte de la pieza. De forma que el espacio entre la encía y la pieza ya empieza a ser más grande, ya ha mermado la unión real y realmente si esto avanza podemos acabar con una pérdida de la pieza. Entonces hay diferentes fases, pero esta es una fase por ejemplo intermedia, donde el espacio ya ha aumentado, se ha producido una pérdida de hueso, comparado un lado más o menos sano con un lado enfermo, y también se ha producido una pérdida de fibras de ese ligamento periodontal con la pieza. Si esto avanza mucho, ya estamos en fase grave, que es lo que la gente conoce por piorrea, y sí que la pieza empieza a moverse con una movilidad primero moderada y luego alta, y en algún caso llega a perderse. En algún caso, antes de perderse por medios naturales, ya duele bastante porque se asocia a que el nervio también se daña, y en esos casos hay que muchas veces acabar quitando la pieza. Pero en fases menos graves se trata con tratamientos evidentemente adaptados para cada fase, con curetaje, con raspajes o incluso con cirugías. Pero esto hay que prevenirlo pues con un buen cepillado cotidiano y con una limpieza que debe estar adaptada a las necesidades de cada uno, pero que en condiciones sanas es anual y que en condiciones un poquito más serias es o semestral o cuatrimestral.